Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión dominical, Domingo de Resurrección, porque pese a lo que estamos viviendo, no podemos dejar de dar un hecho tan importante como lo es la resurrección de Jesús. Porque así como la Navidad viene a ser un evento que paraliza, la vida cotidiana, nos hace reflexionar sobre el bien, sobre el mal, sobre la bondad, etcétera, etcétera, a veces como que dejamos en un segundo término lo que se considera la Semana Santa. En este año ha sido una Semana Santa distinta, ha sido una Semana Santa diferente. Sin embargo, eso no le quita ni peso, ni significado, ni trascendencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy es Domingo de Resurrección. Y como tal, pues en el marco de esta poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues daremos comienzo a nuestra reunión. Vamos a comenzar precisamente haciendo una lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, en donde Pablo nos habla a lo largo de todo este capítulo 15 de muchos elementos fundamentales que debemos conocer sobre la resurrección. Pero solamente haremos la lectura de una pequeña parte de este capítulo 15 para enmarcar y para dar comienzo a nuestra reunión dominical. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a hacer, yo hago la lectura y ustedes ahí en sus hogares, ahí en la comunidad de donde se encuentran, pueden seguir con su vista la lectura de esta porción del escritor, que dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Porque si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no habría resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitaría. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden debido. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Como podemos darnos cuenta, la gran diferencia entre la fe que nos caracteriza a nosotros es la resurrección de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que nosotros proclamamos, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros enseñamos y eso es lo que nosotros hoy celebramos. Tengamos pues una palabra de oración. Padre Santo, agradecemos infinitamente en este día y en esta hora la oportunidad que nos das de poder mantener contacto entre nosotros y de poder fortalecer los lazos de hermandad que como hijos tuyos, Señor, debemos tener. No nos detiene, Señor, ni la adversidad, ni las circunstancias, mucho menos la distancia. Sabemos que esta es una situación y una condición momentánea que no durará tanto tiempo. Sin embargo, mientras las cosas se acomodan nuevamente en una nueva normalidad, nosotros seguimos anunciando
seguimos predicando, seguimos proclamando no solo a un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino a un Cristo que venció la muerte resucitando de entre los muertos. Por eso, esta gran alegría hoy nos hace celebrar y nos hace regocijarnos y alegrarnos en saber que estamos del lado ganador. Y no por nosotros, sino por ti, Señor. Porque te ha placido, Señor, el que nosotros seamos parte de tu familia. Tal vez el único mérito que nosotros podemos ostentar o del cual podemos sentirnos contentos es de haber aceptado y de haber creído en Jesús para salvación y vida eterna. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Esperamos en tu bondad, en tus planes y en tu bendita palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así pues, mis hermanos, vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar estas bellísimas alabanzas a nuestro Dios. Y en un momento volvemos con el mensaje del día. Señor.
mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo.
buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. He visto muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor, de tu amor. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Vamos a dar espacio a nuestra reflexión de este día. Hemos estado revisando los elementos que componen un avivamiento espiritual. Esta es la tercera y última parte de este tema. Y vamos a ir nuevamente a nuestro texto base en el sentido de qué es lo que marca nuestra reflexión. Libro de Nehemías, capítulo 12, verso 43, lo voy a volver a leer, que dice así: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue escuchado desde lejos. Existen muchos misterios acerca del destino de muchas culturas y o civilizaciones del pasado. Por ejemplo, los mayas o los teotihuacanos. Muchos estamos familiarizados con estos grupos porque conocemos sus ruinas de las grandes ciudades o de los centros ceremoniales que los caracterizan. Sin embargo, su desaparición o su dispersión está envuelta por un halo de misterio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no hay restos de esas sociedades o de esas culturas al día de hoy? Hoy sabemos, por ejemplo, que los mayas
padecieron una dura sequía que duró aproximadamente 80 años. Y fue tanta la sequía y la escasez que experimentaron que los llevó a abandonar sus territorios, sus casas, sus templos, la vida que tenían ahí en esos lugares y buscar mejores espacios donde florecer. La sequía que vivieron los mayas se debió a la enorme deforestación que ellos mismos provocaron de grandes extensiones del terreno para construir sus enormes edificios. Asimismo, necesitaban una gran cantidad de madera para poder confeccionar o poder elaborar los materiales con los cuales construirían esas grandes pirámides, esos enormes y maravillosos centros ceremoniales. Por otra parte, los teotihuacanos desaparecieron por su mala administración en la economía y la política. Fueron demasiado inflexibles al cambio, pero también abusaron de los recursos naturales, lo cual los llevó a un enorme desabasto de alimentos por la falta de lluvias. Se implantó un espíritu de anarquía entre los teotihuacanos, donde el centro de las ciudades fueron incendiados y saqueados, terminando por ahuyentar a la gente y muchos de ellos emigraron a otros puntos de la región. Hoy solo queda el recuerdo y la ruina de esos imperios. Y a veces nosotros pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. A los demás sí, pero a nosotros no nos va a pasar. El pueblo de Israel creyó lo mismo, que a todos les podía pasar algo similar, pero a ellos, al pueblo elegido del Dios del cielo, nunca le sucedería una calamidad de tal magnitud que amenazara su existencia sobre la tierra. Sin embargo, ya vimos en semanas anteriores que en el siglo VI a.C. vino sobre ellos la invasión. No era la primera vez que ellos tenían conflicto o tenían un encuentro bélico con otra cultura, con otra nación, con otro rey, con otro ejército, pero sí era la primera vez que experimentarían la cruda y cruel derrota por parte de los babilonios. Nabucodonosor llevó su ejército a las afueras de Jerusalén para sitiarla, para rodearla, para amenazarla, pero también para destruirla. Venció las defensas de Jerusalén, derribó los muros, rompió las puertas, las quemó, destruyó todo lo que encontraba a su paso, se llevó prisioneros a la clase alta de esa ciudad, príncipes, sacerdotes, levitas, gente noble, como prisioneros a vivir a Babilonia. De la ciudad, el palacio y el templo, y sus murallas solo quedaron ruinas. La gente común o la gente del pueblo, la gente de alrededor, quedó desolada, devastada por esa terrible experiencia. Y al mismo tiempo que el profeta Jeremías lloraba por las ruinas y por todo lo perdido. Eso quiere usted saber más, lea el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, y ahí nos da una clara descripción del ambiente de desolación, de tristeza, de devastación, de duelo que vivieron los judíos en el momento que Babilonia llegó y destruyó Jerusalén. 70 años duró el cautiverio de estas castas privilegiadas en Israel. La gran mayoría murió allá, pero nacieron otros, como Nehemías y como Esdras, que nacieron en ese exilio, y son estos a quienes Dios llama para que regresen a Jerusalén y la reconstruyan. Pero no solo en lo material, sino también en lo moral, en lo anímico, en lo económico, en lo político, pero sobre todo en lo espiritual. ¿Cómo lograrlo? Dios jugaría un papel preponderante en el resurgimiento de Israel. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el libro de Daniel en el capítulo 1, ahí nos dice la causa y la razón por la que Israel es sometido a semejante pueblo. Y dice claramente que Dios permitió. No tanto que Dios lo organizó o que Dios estuvo detrás de la organización de ese daño en contra de Jerusalén, pero sí lo permitió. Ahora, él mismo jugaría un papel preponderante en el resurgimiento de la nación de Israel. ¿Qué necesitaban? Un avivamiento espiritual. Pero no un avivamiento como nos lo vende hoy, sino uno que nace del corazón y que nace de la mente de nuestro Dios, lo cual es garantía de éxito. Las 2 semanas anteriores
hemos visto cómo inicia un despertar espiritual, un avivamiento, con reencontrarnos con la Escritura, con leerla, comprender lo que Dios nos está revelando a través de su palabra, lo que traerá como consecuencia un deseo de obedecerla, tal como Pablo lo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13, cuando dice: Dios obra entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Estoy leyendo la versión de la palabra de Dios para todos. Una de las cosas que hace, una vez que nosotros leemos la palabra, la comprendemos y nos decidimos a obedecerla, eso empieza a ponernos en paz con Dios, en armonía con Él, en sintonía con Él. Pero debemos hacer algo importante: confesar nuestro pecado, confesar nuestra desobediencia, hacer nuestra la responsabilidad el por qué nos encontramos en una condición de sequedad, de aridez, de adormecimiento, de separación, de falta de bendiciones en nuestra vida, y eso se resuelve a través de la confesión. Y una vez confesado nuestro pecado, asumida nuestra responsabilidad delante de Él, entonces procedemos al compromiso. Es decir, de forma coherente, si se van dando cuenta, nos va llevando de la mano a una nueva dimensión, a una nueva experiencia con nuestro Dios, y hacemos a través del compromiso ante Dios de que cumpliremos su voluntad, esa que está manifestada en su palabra. Hacer todo esto es ya un gran camino, y entonces nos lleva a dos consecuencias especiales que en este día descubriremos a través de la experiencia de Nehemías. Hoy es domingo de resurrección, palabra cuyo significado es volver a la vida algo que estaba muerto. Tal vez Dios ha permitido que lo que hoy vivimos, no solo como mundo, sino como iglesia, es porque como iglesia o estábamos dormidos o estábamos muriendo por nuestro pecado. Y las duras circunstancias por las que atravesamos precisan que nosotros resucitemos, que volvamos a la vida que solo Jesús puede darnos. Les invito hoy en esta hora a que juntos descubramos esos dos elementos que como consecuencia natural se dan después de todo lo que hemos visto previamente y que componen un avivamiento espiritual. En primer lugar, un avivamiento espiritual se va completando con un regreso. Nehemías capítulo 11, verso 1 dice así: mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén, la ciudad santa. Vamos a regresarnos un poquito atrás en la historia. Vamos a contextualizar todo lo que hemos estado viendo. El pueblo de Israel estaba viviendo su vida campantemente, como decimos comúnmente. Y de poco le había salido la experiencia que habían observado de su hermano, el reino del norte. Si recordamos un poco la historia de Israel, era un solo reino, donde había reyes: Saúl, David, Salomón. Pero a raíz de la muerte de Salomón surgió un cisma importante y el reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se quedaron 10 de las 12 tribus de Israel, y en el reino del sur se quedaron 2 de las tribus de Israel, Judá y Leví, se quedaron ahí. Pero también en el reino del norte se quedó el templo, se quedó el palacio real, se quedó en sí el corazón de la cultura y de la fe de los israelitas. Con el paso del tiempo y la ascensión y la muerte y la traición de reyes tanto en uno como en otro, llegó un momento que el pecado del reino del norte fue tanto que Dios decidió permitir que los sirios invadieran y destruyeran al reino del norte, dispersando a los pocos sobrevivientes, dejando casi ni rastro de esa parte del pueblo de Israel. Hoy es día que casi nadie sabe, o si no es que nadie conoce cuál fue el destino de esas 10 tribus, porque se dispersaron, porque murieron o porque se mezclaron con los pueblos vecinos. Pero pese a eso, el reino del sur o de Judá, que es de donde viene la palabra judío, seguía lo suyo, en una estira y afloja en los asuntos de Dios. No muy definido, que digamos,
A veces obedecía, a veces no, a veces había un buen rey que los llevaba a un punto de compromiso, llegaba un rey malo y entonces como que se regresaban. Entonces así se la llevaban y cayeron en una costumbre, en una rutina, en ese estilo y afloja que se volvió para ellos una manera de vivir. Sin embargo, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni plazo que no se venza. O coloquialmente, como se dice, a cada pueblo le debe llegar su fiesta. A causa de esta constante desobediencia a Dios, desde lo más mínimo, como por ejemplo no guardar el día del sábado, el día de reposo, hasta lo más grave que era irse en pos de otros dioses, el reino del sur o de Jerusalén estaba en una relación por costumbre con Dios. O sea, de parte de ellos hacia Dios era una rutina, era una costumbre, era el cumplimiento de ceremonias, de rituales, de fechas, de fiestas, etc. Pero ya no había ese amor, ni esa disposición, ni esa capacidad de sorpresa de parte de ellos. Dios había querido evitar todo eso. Envió profetas que cumplieran su misión de exhortarlos fuertemente a que volvieran a los mandamientos antiguos, a que volvieran su corazón a Dios. Les daban el mensaje de Jehová, pero sus oídos y sus corazones estaban ocupados en otros asuntos que no eran precisamente los asuntos de Dios. Pero un día llegaron los babilonios con toda su fuerza y no los tomaron por sorpresa, aunque ellos fingieran que sí, porque Dios ya les había anunciado que si ellos no cambiaban su actitud desde el corazón, algún día ocurrirían estas cosas. Como es de esperarse, los babilonios no llegaron con cortesía y buenos modales a Jerusalén, sino con espada, con lanza, con fuerza y con determinación. Derribaron las puertas de las murallas, las quemaron, atacaron a la defensa israelí, es decir, a los soldados, a los cuidadores, y los mataron. Penetraron al palacio y al templo. Se llevaron los objetos sagrados, los colocaron en los templos babilonios como una afrenta al Dios de los israelitas, como diciendo, nuestro Dios es más fuerte que el tuyo. Tomaron prisioneros a los nobles, a los principales de Judá. Y cuando vieron terminado esto, saquearon, destruyeron, quemaron y profanaron todo lo que pudieron en Jerusalén, dejando detrás de ello un camino de muerte, de dolor y de destrucción. Los pocos sobrevivientes en Jerusalén tuvieron que irse de ahí asustados ante el panorama desolador de la destrucción, porque ahí ya no había nada que hacer, no había oportunidades para vivir. Había gente que vivía alrededor de Jerusalén y tuvieron que recibir a los que huían de la ciudad destruida. Y ahí fue donde empezaron e intentaron hacer su vida. Ahí se quedaron los pocos sobrevivientes, o los que no murieron, o los que no fueron llevados cautivos. Pero, ¿qué pasó con los que se llevaron al exilio? ¿Qué pasó durante esos 70 años? Decía hace un momento. Si nosotros revisamos el libro de Daniel, ahí nos da una breve descripción de lo que ocurrió con algunos de esos personajes que fueron llevados cautivos a Babilonia. No obstante, para los que se quedaron, ahí sí tenemos que especular y suponer o tratar de imaginar qué es lo que sucedió con toda la gente que se quedó. Pero sí puedo asegurarles que los que no fueron llevados al exilio la pasaron muy mal, porque ya no había gobierno, ya no había rey, ya no había liderazgo, ya no había guía, ya no había sacerdotes, ya no había levitas, ya no había templo, ya no había nada. Y tuvieron que aprender y arreglárselas como pudieron. Tratar de organizarse por pequeños grupos o por familia, pues para no morir de hambre, o para no morir de enfermedad, o para no ser atacados por otros pueblos, porque ellos se habían quedado a la deriva, desprotegidos y susceptibles. Parece que cuando un gobierno cae o es destituido, el caos hace su aparición. No importa qué bueno o malo haya sido el gobierno, siempre su presencia de alguna manera da certeza y da estabilidad. Pero cuando ya no lo hay, cuando ya no hay autoridad, cuando ya no hay instancia, entonces comienza la anarquía. Entonces tan solo tratemos de imaginarnos por un instante lo que aquellas personas tuvieron que vivir, más allá de un aislamiento social, más allá de una cuarentena, más allá de un toque de queda, más allá de una prohibición o de una sugerencia.
de no reunirnos por grupos grandes, muchísimo más que eso, quedaron totalmente a la deriva. Pero pasaron 70 años, no una, no dos, no 3 semanas, no 1, no 2, no 3 meses, sino 70 años, y tal vez un poco más el tiempo en lo que tardaron en regresar. Esdras es movido por Dios a volver para reconstruir el templo, y la vida moral y la vida espiritual. Dios estaba dándoles una nueva oportunidad. Él tenía que regresar y tratar de reconstruir de lo que había quedado y tratar de convertirse en lo que Dios quería. Nehemías también haría lo propio. Dejó temporalmente su vida en Siria y volvió para reconstruir la muralla que protegería a Jerusalén de los enemigos que le amenazaban o de nuevas amenazas que llegarían hacia ellos. No fue una tarea sencilla o instantánea, pero sí fue exitosa porque contaba con el aval de Dios. Las 2 semanas anteriores ya vimos cómo se fue gestando este despertar espiritual. Y una vez concluidas las 2 grandes obras físicas, como el templo y el muro, son descubiertas las Escrituras. El pueblo es convocado y se les lee y explica las Escrituras. Y es ahí donde se dan cuenta de cómo ellos y sus antepasados desobedecieron a Dios y por esa razón les vino tal calamidad. Toman la decisión de comenzar a obedecer. Empiezan a instaurar los mandamientos y las ordenanzas de Dios y deciden confesar su pecado y el de sus antepasados para ponerse a cuentas con Dios, para que no haya nada de parte de Dios hacia ellos. Confiesan su pecado. No es sencillo, porque muchas veces podemos vivir una tremenda inconsciencia diciendo, pues ¿de qué he pecado? Pero la verdad es que si le estamos pasando mal, tenemos que considerarlo por lo menos como una alternativa en que tal vez le hemos fallado a nuestro Dios. No es sencillo confesar, pero es necesario. Pero una vez confesado, hay que hacer un compromiso con Dios, un compromiso coherente, un compromiso público y un compromiso preciso de andar en el camino de Dios. El capítulo 11 trata básicamente del regreso de la gente a Jerusalén o de la repoblación de Jerusalén, cumpliendo pues la promesa de Dios dicha en Nehemías capítulo 1 verso 9, que dice así: si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Pero si notan ustedes la promesa de Dios dada, no importa el lugar donde se encuentren, yo los traeré al lugar que elegí, al punto que elegí para ustedes. Pero también quiero que noten algo interesante, para que mi nombre sea honrado. La finalidad de todo esto, la más importante, es que el nombre de Dios sea conocido y sea glorificado. Todo ese tiempo, en los casi 70 años que ocurrió el exilio, nadie vivía en Jerusalén, prácticamente nadie. Se convirtió en un monumento a la desobediencia. Era una afrenta para ellos mismos. La gente no visitaba esas ruinas. Yo creo que tal vez algunos viajeros, tal vez algunos espontáneos, tal vez alguien movido por la nostalgia iba y visitaba lo que en otro tiempo fue el palacio del rey Salomón, o de David, o de Saúl. Y tal vez ver las pocas ruinas de lo que fue el fastuoso templo de Dios, y las murallas, y la puerta de la hermosa, y la puerta de las ovejas, y las fuentes, y todos estos lugares que se convirtieron en eso. Pero con el trabajo que Dios estaba realizando, o realizaría a través de Esdras y Nehemías, la ciudad comenzó a levantarse y obviamente tendría que repoblarse. Se estableció una estrategia. No se dejó a la buena voluntad y empezaron a decir, vénganse a vivir quien quiera, sino que si vemos nosotros en el principio del capítulo 11 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. O sea, primero llegaron la gente de autoridad a Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para traer a 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades.
Yo no sé si ustedes lo sepan, pero hace algunos años se inició la repoblación del centro histórico de la Ciudad de México. Por lo menos desde el tiempo en el que estaba como jefe de gobierno Marcelo Ebrard, se inició un proyecto de repoblación. Porque así como nosotros lo vemos de pronto lleno de gente, bueno, ahorita no tanta por esta cuestión de la contingencia, pero decían ustedes que casi un punto de referencia para la gente aquí es el centro de la ciudad, por su comercio, por su actividad económica, cultural, social, etcétera, etcétera. El centro. Y vemos mucha gente. Nos costaría trabajo entender que tenga que ser repoblado porque en realidad la gente no está viviendo en el centro. La gente va a trabajar al centro, la gente va a visitar el centro, la gente va a pasear al centro, pero la gente no vive en el centro. Ya sea porque han emigrado o ya sea porque los dueños han envejecido o han muerto. Y en este proyecto de repoblar, la verdad hay grandes oportunidades. Casas antiguas de grandes dimensiones, de buenos materiales, con rentas muchas veces accesibles. Porque la idea es que muchos de los servicios y muchos de los inmuebles y muchos de las propiedades se vuelvan a ocupar y no caigan en manos de malvivientes, de vagos, de delincuentes, de bandas, de narcomenudistas o de narcotraficantes. Algo no igual, pero la idea es la principal, se buscaba volver a poblar la ciudad de Jerusalén. ¿Empezaron con quiénes? Los jefes del pueblo de Jerusalén. Y posterior a ello tenían que ver quiénes tenían que vivir ahí, y para lo cual le echaron suertes. Recuerden ustedes que no hay mucha claridad sobre este concepto de echar suertes. Algunos piensan que era como echar los dados o como volado, no es así. Hay otros más que dicen que era una especie como de oráculo, pero en realidad no hay mucha información que nos diga cómo era esto de echar suertes, pero lo cierto es que había una selección. Y se seleccionaba a uno de cada 10 familias para que regresasen a vivir a Jerusalén. Tenían que regresar, pero no regresaban obligados, sino contentos y dispuestos, porque regresaban a vivir a la ciudad santa de Dios. En ese templo que si bien ya no era el mismo que Salomón había construido, si bien el palacio tampoco era exactamente el mismo que Salomón había construido, lo cierto es que era más importante lo que significaba para ellos el poder regresar lo que en otro tiempo había sido destruido y volver a vivir en comunión con Dios en ese lugar, cumpliéndose la profecía que años atrás, inclusive antes de la invasión babilónica, el profeta Isaías daría en su capítulo 51, verso 11, cuando dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Un avivamiento o un despertar espiritual es volver a donde Dios quiere que estemos. Es la restauración de una comunión íntima y real como nosotros la necesitamos. No significa estar en la misma condición de antes, porque eso sería dar un giro de 360 grados, como lo dijimos la semana anterior. Implica volver a estar en plena comunión con Dios, en su plan, en sus manos, en sus proyectos, en sus actividades. Muchos en este tiempo están soñando de que todo vuelva a la normalidad, pero no será así. Debe ser otra normalidad, otra condición, mucho mejor de la que dejamos hace 3 o 4 o 5 o 6 semanas. El punto no es estar alegre porque nos vamos a volver a ver, esa es solo una parte, sino de estar bien con Dios, estar en paz con Él, en comunión con Él, de volver a ser como con Él, como cuando lo conocimos por primera vez, de volver a nuestro primer amor con esa expectativa y esa disposición. No es desear la rutina o la costumbre que dejamos atrás. Esto que vivimos hoy en día, este aislamiento social, esta disgregación de la iglesia, de las familias, de los grupos sociales, por lo menos a nosotros como cristianos nos debe estar enseñando algo. Espero que nos esté dejando aprender cosas mejores y diferentes, en donde se requiere de mayor sacrificio, pero estar dispuesto a hacerlo, estar dispuesto a sacrificar cosas con tal de estar en paz y hacer la voluntad de Dios. Porque no se trata de volver para ser iguales, sino de ser mejores y estar más dispuestos.
La segunda cosa es que un avivamiento es completo. Nosotros completamos un avivamiento con alabanza. Nehemías capítulo 12, verso 43, el que hemos estado leyendo a lo largo de esta semana nos dice, y se regocijaron, porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde Dios. Una casa, la lógica y la coherencia nos dice que una casa se construye desde los cimientos hacia el techo. Nunca al revés. Pensar siquiera que podemos construir una casa en el sentido contrario de lo que la lógica y la razón nos dicen es un absurdo. Sin embargo, esa es la manera en como muchos han querido que se dé un avivamiento. Desde la comodidad, desde la tranquilidad, desde el no sacrificio, desde lo emotivo. Para empezar, nosotros no podemos producir un avivamiento. Querer producir nosotros un avivamiento es como querer ir al mar y producir una ola para que podamos subirnos y poder surfear. Nosotros no podemos crear la ola. Podemos identificar la ola y subirnos en la ola, pero no podemos crear la ola. Eso le corresponde a Dios. El avivamiento, el movimiento espiritual, sobrenatural, nace en el corazón y en la mente de Dios. Hay quienes creen que un avivamiento consiste en organizar un culto emotivo, con música llegadora, ¿no? Con música que toque el alma y con mensajes inspiradores que nos hablen de los portentos de Dios en la Biblia. ¿Pero qué creen? Pensar así es comenzar al revés. Es comenzar a construir la casa desde el techo y de ahí irnos hacia los cimientos. Hemos estado viendo cómo se dio un despertar espiritual en ese remanente de Israel. Comenzó como respuesta a una situación triste, a la destrucción de Jerusalén, a la deportación de los judíos a Babilonia, y del retorno a Israel para poder reconstruir el muro y el templo. Pero además, la vida del pueblo de Dios fue de ese orden. Primero la desobediencia, luego el castigo, por llamarlo de alguna manera, o el juicio, y después viene como la resaca espiritual de decir, ya nos dimos cuenta que tanto trancazo de parte de la realidad nos debe llevar a un punto. Y ya vimos todo el proceso. Descubrir las escrituras, disponernos a obedecerlas, confesar el pecado, hacer el compromiso, empezar a regresar en una actitud nueva hacia Dios. Y es entonces cuando podemos pensar en una reunión emotiva, como la parte final del avivamiento. Jerusalén ha sido restaurada y está siendo repoblada y habitada nuevamente. Y la vida vuelve a fluir por las calles de Jerusalén, por las casas, por los edificios públicos. Normalmente los niños corren, la gente se sienta en el porche de sus casas, los mercados empiezan a vender y claro, eso merece ser celebrado. Pero no como lo propone el gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien en una invitación a que los pobladores de Nuevo León se guarden en sus casas, les prometió que una vez terminada la contingencia, él realizará una gran cervezada, un gran festejo donde la cerveza correrá libre y abundante. ¿Se entiende el espíritu festivo? Pero de lo que se trata es de mejorar y de no seguir por lo mismo. El punto es que una celebración de esta magnitud marque el fin de algo triste o el comienzo de algo nuevo. Debe ser el motivo de la alegría y eso hay que festejar. Yo no sé si usted lo sabe, pero la palabra fiesta, la palabra celebración, tiene un origen bíblico. Porque cuando Moisés fue a hablar con el faraón para pedirle que dejara salir a su pueblo, le dijo, para celebrar fiesta a nuestro Dios en el desierto. Por primera vez utilizó el concepto fiesta con una finalidad espiritual para los asuntos de Dios. Y ahí después el concepto se ha pervertido y le han dado muchas vertientes y matices distintas, pero su origen era celebrar y festejar a Dios que los había liberado. Ahora, ¿cómo debemos festejar? ¿Al puro estilo de la invitación del Bronco? No es festejar por festejar, sino con un motivo muy especial. Reconocer y agradecer a Dios por su bondad
y por la nueva oportunidad que da. El capítulo 12 comienza mencionando a los levitas y su origen, diciendo ahí: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Sananías, Jeremías, y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué motivo nos empiezan a dar una lista que parece interminable de nombres, pero que nos queda claro que su ascendencia es la tribu de Leví? Porque ellos eran los encargados de organizar la celebración. No era cualquiera, no era simplemente de organizarse una fiesta, sino los elegidos. Querían hacer ahora las cosas como Dios manda. A veces no entendemos la metodología de Dios, pero si Dios eligió a los levitas como los encargados de organizar la celebración espiritual que marcaría el avivamiento o el despertar, pues tendría que ser así. El festejo estaría marcado por la dedicación del muro que Nehemías había llegado a reconstruir. Sería una especie de monumento a lo hecho por Dios. No en sí el muro, sino lo que significaba para todos cuando lo vieran y dijeran: ¿ese muro qué significa? No solo la protección de Dios, sino que en un momento dado Dios nos dio una nueva oportunidad y pudimos reconstruir este muro. Por eso van a traer a los levitas, de donde se encontraran, dice el verso 27, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. No hay lugar a la improvisación. A veces a los cristianos nos gusta mucho la improvisación. A ver qué sucede, o a ver cómo nos sale, pensando que el Espíritu nos va a dar una especie de guión en ese momento. Pero muchas veces no es así. En los asuntos de Dios debe haber precisión. En los asuntos de Dios debe haber logística. Y en los asuntos de Dios debe haber organización. Y para eso llaman a los expertos, a los elegidos por Dios, para que organicen la celebración. Habrá que música. Y habrá también que cantos de alabanza, verso 31 del capítulo 12. Y puse 2 grandes coros que fueron en procesión. Unos por un lado y otros por el otro rodearon la ciudad de Jerusalén hasta que se encontraron en un punto para que, de manera de festejo, todo se llenara de cánticos de alabanza para nuestro Dios. La ciudad fue literalmente inundada por esos cánticos y por la música de alabanza de parte de los levitas, como una invitación clara a una fiesta espiritual en honor al Dios de ellos. Pero además de música, hubo sacrificios de acuerdo a la ley establecida, lo dice el verso 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, porque en ese entonces se precisaban los sacrificios como una forma de agradar a Dios. Una forma de agradar a Dios. Pero lo evidente en todo esto, en todo este capítulo 12, lo evidente es que cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se da a conocer, aviva el interior de las personas o de un pueblo y hay alegría, o más que alegría, porque dice hay regocijo, porque es más allá de simplemente sentirnos felices, es sentirnos de algo que nace desde el espíritu mismo de nosotros, porque Dios había dado razón al pueblo de alegrarse. Dios le había dado a la gente un motivo por el cual estar contento. Y nosotros necesitamos que Dios nos dé razón para estar contento. ¿Sabe usted quién es el primero en alegrarse? Por un despertar espiritual de su pueblo. Es Dios. Basta recordar la parábola del hijo pródigo, en donde los personajes son realmente personas. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo representa a Dios. Y el hijo pródigo que vuelve arrepentido con una actitud distinta a la casa de su padre, nos representa a nosotros, quienes nos hemos alejado o extraviado de su voluntad, pero que hemos regresado. ¿Y qué nos dice la parábola? Que en respuesta a mirar a su hijo, reaccionar de una manera positiva, él hace una gran fiesta, manifestando gozo y satisfacción por ese hijo que ha regresado. Lucas, capítulo 15, verso del 11 al 32. En esta festividad, en donde miramos al pueblo alegrarse y cantar y tal vez danzar y lanzar glorias al nombre de Dios, incluye a todos, porque dice ahí, y se alegraron también las mujeres y los niños.
Entonces, una frase interesante, porque hay que recordar que en ese tiempo y en esa cultura y en ese contexto, las mujeres y los niños no eran contabilizados. Ahora, nada más como dato interesante, cuando se habla de niños, no pensemos únicamente en niños de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 años, porque a veces los niños podían ser hasta de 20, 25 años. Pero en ese momento no había lugar para andar haciendo diferencias entre pobres y ricos, ancianos, niños, mujeres, hombres. Todos estaban incluidos en esa gran festividad, porque la alegría del pueblo de Jerusalén podía escucharse a una gran distancia. Los pueblos de alrededor escucharon la música, los cantos, tal vez los gritos, los aleluyas, los gloria a Dios. Y se planteaban muchas preguntas como, ¿cuál es la razón de esa algarabía? ¿Qué significan esos cantos? ¿Por qué hay fiesta? Tal vez se habían percatado que las cosas estaban cambiando en Jerusalén. Pero muchas preguntas surgían en la mente de quienes escuchaban el festejo de Israel. Y no les quedaba más que aceptar que el Dios de ellos les había dado una nueva oportunidad. Hay quienes quieren llamar al avivamiento primero a través del festejo. Primero quieren festejar y luego quieren avivar. Pero así no es como funciona. A veces primero hay que padecer para tomar conciencia y entonces despertar y hacer todo este procedimiento y como cierre de todo, celebrar el avivamiento de Dios. Si hemos aprendido la lección, si estamos permitiendo que el Espíritu de Dios actúe en cada uno de nosotros para estar en perfecta sintonía con Jesús y su voluntad, entonces ya podemos ir pensando en un festejo y en que nos volveremos a encontrar. Pero si no es así, si usted simplemente está esperando que levanten la contingencia para volver a ser el mismo de antes, déjeme decir que puede seguir esperando sentado. La gente espera que la gente sin Cristo cambie y se arrepienta. Pero ¿qué de nosotros? Somos dignos representantes de Jesús. ¿Puede ver la gente a Cristo en nuestras vidas? ¿Lo verán en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria? ¿Dirán realmente es el mismo Jesús del que yo me enamoré? Este tiempo es un tiempo de prueba para pulir nuestras vidas. Sé que nos gustaría que las cosas fueran menos complicadas, que pudiéramos atravesar este valle de lágrimas o de oscuridad de otra manera, pero debemos centrarnos en lo que Dios quiere lograr en nosotros, en cada uno, en algunos que regresen al redil porque se han extraviado, en otros que fortalezcan su carácter, en algunos más que afiancen su fe, en otros que aviven sus corazones y sus mentes, en otros que se comprometan con una fe firme y tangible, y así un sinfín de cosas. Cada uno de nosotros sabe en qué está trabajando el Señor. Sinceramente espero que pronto volvamos a una nueva cotidianidad, juntos, pero no siguiendo como estábamos antes, sino mejores y más espirituales. Porque para que esto suceda, tenemos que avivarnos en el Señor. Vamos a orar para avivarnos en el Señor. Señor Dios, agradecemos la exposición de tu palabra. A veces pareciera, y toma un significado muy claro, la expresión o la frase con la que se describía Juan el Bautista: voz que clama en el desierto. Porque a veces pareciera que es una voz en donde no le escucha a nadie, en donde no parece haber una reacción o una respuesta. Y alguna vez un amigo predicador me dijo: la palabra de Dios debe producir dos reacciones en la gente que la escucha: o la acepta o la rechaza. Pero si hay indiferencia, es porque hay muerte.
Yo quiero, Señor, más que escuchar mi voz, que tu iglesia escuche la tuya y que te escuche a ti. Y que den muestras de que en verdad desean avivar sus mentes, sus vidas y sus corazones. A los que son parte de esta iglesia. A que no simplemente estén esperando que un día el gobierno diga, se terminó la contingencia, se terminó la cuarentena, quedó libre de la pandemia, y entonces volvamos a lo que éramos antes. Señor, porque si vamos a regresar a ser los mismos, a hacer lo mismo y de la misma manera, entonces no tiene ningún caso, no tiene ningún sentido. Pero sé tú el que decide estas cosas. Yo pongo en tus manos, esta tu palabra, para que llegue a las mentes, a los corazones, a las voluntades de mis hermanos y de mis hermanas, pero particularmente a aquellos que no han dado señales de vida o de interés por esta tu iglesia, para que toques sus corazones y sus voluntades y se aviven en tus caminos, porque hoy más que nunca hemos aprendido tantas cosas, y una de las cosas que más hemos aprendido es la importancia de tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra y permite que sea un refugio y una luz que dé claridad a las decisiones, a las vidas y a las voluntades de tus hijos y de tus siervos. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos unos anuncios. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Pues hemos escuchado, gracias a Dios, que tenemos la palabra expuesta. Y bueno, pues solo para recordarles algunos anuncios. Como ustedes saben, estamos recibiendo sus despensas los domingos de 1 a 1:30, los que quieran colaborar con este ministerio. Asimismo, recuerden que tenemos que pues ser fieles a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Les invito a que también nos los hagan llegar, ya sea aquí en el horario del domingo de 1 a 1:30, o con nuestra hermana Ale Rivera, ya conocemos su ubicación. Asimismo, les quiero invitar a que este viernes pues nos unamos en oración en la jornada que estamos teniendo de 8 a 9 de la noche. Y pues tenemos varios proyectos, hermanos. Queremos que ustedes no se desanimen, que ustedes estén animados. Muchos quizás estén aburridos, pero en el reino de Dios no hay lugar para el aburrimiento. Siempre tenemos que tener una mente creativa y decirle a Dios, ¿qué es lo que quieres que lo haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Sabían ustedes que el ministerio de Pablo, sus cartas, muchas de ellas las escribió en la cárcel y pues han sido de gran bendición para nosotros? En lugar de que Pablo diera paso al aburrimiento, permitió que Dios lo usara. Yo les quiero animar a que ustedes también se dejen usar. Estuvimos viendo la película, y yo sé que para muchos fue de bendición. Compartan esa película con sus familiares, con sus amigos. Contáctense con una persona a la que no han hablado, también con un hermano, con una familiar, hablen por teléfono. Eso es de mucha bendición. Y también, miren, no queremos que el 30 de abril pase desapercibido, así que queremos que ustedes empiecen a pensar cómo podrían mandar una foto graciosa, una foto con un disfraz, deseándole a los niños de aquí de nuestro templo un feliz día del niño. Entonces, a lo mejor no vamos a estar físicamente, pero ese detalle de tomarnos una foto graciosa, deseándoles algo hermoso a los niños, puede ser algo que muy significativo para ellos. Y bueno, por último, les quiero recomendar que empiecen a bajar en sus teléfonos la aplicación de Zoom, y esto nos va a ayudar a hacer otras cosas llenas de creatividad. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos contar con ustedes el próximo domingo y estamos
para ustedes cualquier asunto de oración, algo que ustedes necesiten, pues saben cómo contactarnos. Dios les bendiga. Estamos despedidos de este momento, pero no de la presencia de nuestro Dios. Los dejamos con un canto último de alabanza y estamos en contacto y en comunicación. Dios les bendiga. Las mentiras no me atrapan.